Doy una cordial bienvenida a los estudiantes del aula virtual de Global Business Surgeons Consultores. En este tercer tutorial de nuestro curso en Six Sigma, explicaremos el segundo elemento del mapa de procesos de MAMC, medir. Este elemento lo dividiremos en dos videotutoriales dado que su explicación es muy extensa. Primero, hablaremos sobre su definición y sobre las herramientas existentes para corregir desviaciones en los procesos. Luego, en el segundo tutorial, explicaremos específicamente la parte de recolección y presentación de datos estadísticos resultantes de esta fase del proceso. Vamos a empezar por explicar o definir el concepto de medir. Después de haber hecho la planeación del proyecto Six Sigma y haber establecido unas características críticas de calidad, ahora se hace necesario realizar un diagnóstico de la situación presente de la empresa, específicamente el cómo vamos, cómo estamos haciendo las cosas. Con ello, se podrá hacer luego una prospectiva para determinar la brecha existente entre lo que se está haciendo y a dónde se quiere llegar. Vamos adelante con nuestra experiencia de conocimiento. En el tutorial anterior habíamos explicado que el proceso de producción involucra un esquema como el que estamos viendo en pantalla, que involucra desde los proveedores hasta los clientes, sean ellos internos o externos. Asimismo, habíamos dicho que estos clientes generan unos requerimientos o características críticas de calidad para los bienes y servicios que salen de esa empresa. Asimismo, habían unas características críticas de calidad que los procedimientos documentados imponen sobre las entradas, precisamente para controlar que se mantenga una cadena de estándares que satisfaga las necesidades del cliente. Ahora bien, como el objetivo es pasar este esquema a datos matemáticos y estadísticos para poder generar la medición respectiva, vamos a decir que las características críticas de calidad de entrada o las que los procedimientos imponen sobre las entradas son variables independientes X, dado que son variables que son internas a la empresa. Es el know-how, su propia manera de hacer las cosas, que no se van a percibir en el exterior y que no van a tener una variación. Es la manera en que se están haciendo las cosas. Y vamos a decir que las características críticas de calidad de salida son variables dependientes o variables de. Esto debido a que estas características críticas de calidad sí interactúan con el entorno, con la satisfacción de necesidades y con las expectativas del cliente. Quiere decir que estas variables Y, como definición, vendrían a ser una función de X, una f de X, en donde, dependiendo del tratamiento que se le den a esas entradas internamente en la empresa, se van a generar distintas posibilidades de salidas. Esto generaría ciertas desviaciones en las cuales unas posibles salidas podrían satisfacer las necesidades del cliente, mientras que otras no. Por consiguiente, se hace cada vez más necesario al interior de las empresas calibrar distintos equipos de medición que puedan mantener los estándares de calidad sin variaciones o acorde a las expectativas del cliente. En este ejemplo tenemos un contenedor reefer, el cual puede mantener cadenas de calor o frío a conveniencia del proceso logístico. En él está incrustado este aparato que es un termostato. Dicho aparato es el que se necesita calibrar. El termostato va arrojando la temperatura interna del contenedor para ir monitoreando precisamente que no se rompa esa cadena de frío de calor. Los datos que genera el termostato sobre la temperatura que está interna en ese momento del contenedor vendrían a ser las variables X. Ahora bien, estos valores X deben contrastarse con una tabla de referencia de valores de referencia que vendrían a ser las Y que garantizarían los estándares de calidad para que el producto no falle y esté acorde a las expectativas del cliente. Por ejemplo, si en este contenedor estuvieran contenidas distintas vacunas,
se dice que los valores de referencia para ellas es que se debe conservar una temperatura entre 2 grados centígrados y 8 grados centígrados. Quiere decir que la variable y es este valor de referencia, este rango entre 2 y 8. Quiere decir que si las X que arrojan el termostato se salen ya sea por debajo o por encima de estos valores de referencia, las propiedades naturales de estas vacunas se verán alteradas y por lo tanto el cliente que va a recibir el producto no quedará satisfecho. Bueno, ahora pasemos a revisar las distintas herramientas que existen para garantizar que no hayan desviaciones significativas entre las distintas variables X para alcanzar la Y esperada. La primera herramienta es el flujograma. Esta es una herramienta muy antigua, muy conocida. No voy a entrar a teorizar acerca, digamos, de las distintas formas de la codificación ANSI. Recomiendo que si no la tienen muy clara, pues hagan una investigación externa sobre este tema. Pero ¿cuál es el punto? El flujograma se puede aplicar para evitar desviaciones, dado que muestra la ruta específica que debe seguir un proceso. En este caso tenemos el ejemplo del diseño de una aplicación para un celular con sistema Android. ¿Qué sucede? Si los procesos como se están llevando a cabo se llevan de una manera alternativa a esto, ya sea por tiempos, ya sea por requerimientos del cliente, ya sea por iniciativa propia de un trabajador, nos estaríamos saliendo de los parámetros planeados, con lo cual estaríamos hablando que se podrían generar desviaciones en las características críticas de calidad de salida. Por lo tanto, la aclaración específica es que para que el flujograma sirva como herramienta para garantizar la calidad, es que se debe seguir rigurosamente. No se pueden generar desviaciones ni procesos alternativos a los inicialmente planeados. Asimismo, contamos con el análisis por escenarios. En este caso, tenemos una proyección financiera. Esto es el resultado de un estudio de factibilidad financiera real para una empresa de marroquinería, en donde tenemos tres escenarios, uno optimista, uno moderado y uno pesimista. En ese estudio de factibilidad financiera se sacó la TIR del proyecto y la TIR del inversionista, cada uno con una probabilidad de ocurrencia, en donde obviamente la mayor probabilidad de ocurrencia se encontraba en el escenario moderado. Después encontrábamos un valor esperado para la TIR del proyecto y un valor esperado para la TIR del inversionista. Ese valor esperado era resultante de multiplicar cada uno de los datos por su respectiva probabilidad y luego se hacía la suma. Quiere decir que de todos estos escenarios el valor esperado es de 62.97% para la TIR del proyecto. ¿Por qué no sirve el análisis por escenarios para garantizar que no existan desviaciones en los procesos de calidad? Simplemente porque este análisis por escenario calcula las posibles Y o los posibles resultados moviendo las variables X. Esto quiere decir que para hacer este análisis por escenario que están viendo en pantalla, se movieron distintas variables independientes, como podría ser algunos costos internos, algunos gastos, el precio de venta que podría establecer la empresa por cada uno de sus bolsos, etcétera, etcétera, y mide el impacto o la repercusión de estos movimientos en estas variables X sobre el resultado final, que en este caso serían los indicadores de rentabilidad proyectada para este negocio. Por lo tanto, si nosotros con anticipación conocemos los posibles resultados Y que se pueden generar por los movimientos de las variables X, podríamos tener la capacidad de implementar medidas preventivas, por ejemplo, para poder confrontar en este caso el escenario pesimista. Me permito presentarles ahora otra herramienta que sirve para garantizar los estándares de calidad, que es el diagrama causa-efecto.
o comúnmente conocido como espina de pescado. ¿Cómo funciona este? Primero se establece una raíz que vendría a ser el problema central establecido como efecto. En este caso, en la pérdida de control del automóvil, lo cual podría ocasionar un accidente de tránsito y la muerte del conductor y los pasajeros. Luego, se establecen unas condiciones principales o unas causas principales para que esto ocurra. En este caso se citan carretera resbaladiza, claro, el carro se puede resbalar y perder el control, un neumático desinflado que haga perder la estabilidad de ese automóvil, un fallo mecánico de otro tipo o un error del conductor. Luego, para cada una de estas causas se establecen unas raíces o unas subcausas, por decirlo así, que generarían cada una de estas. Por ejemplo, ¿por qué un neumático se podría desinflar? Porque hayan vidrios en la carretera, porque se reviente, porque hayan piedras o clavos. Porque una carretera podría estar resbaladiza porque haya aceite, porque haya llovido, porque haya hielo o nieve. De esta manera, este diagrama funciona como una herramienta para evitar las desviaciones porque toma como efecto final la Y o la posible salida bajo esas condiciones. Entonces aquí Y vendría a ser una situación indeseable y luego se comienzan a ver las posibles X que conformarían ese problema. De esta manera, serviría este esquema para poder implementar acciones precisamente sobre estos subítems, evitando que en el futuro ocurra este accidente. Les presento la última herramienta que se denomina análisis crítico de la moda de falla y sus efectos, que por sus siglas en inglés es FMSA. Este es ampliamente utilizado en el sector militar y también en el sector aeronáutico. Dentro del FMSA existen distintas mediciones y la primera de ellas es el número crítico. Acá tenemos en pantalla la ecuación donde decimos que el número crítico es igual a la sumatoria de la razón de gravedad de la moda de falla, que debe ser un número inferior a 1, o sea, entre 0 y 1. Esa razón de gravedad de la moda de falla es un histórico de qué tan grave podría ser el acontecimiento de una de esas fallas. Eso iría multiplicado por la probabilidad de aparición de la falla de ese nivel de gravedad. O sea, a ese nivel alfa hay una probabilidad que esa falla ocurra. Eso también se multiplicaría por la predicción futura de la falla. O sea, viene a ser una razón de gravedad, pero ya no a nivel histórico, sino a nivel predictivo. Entonces, pues se hacen los cálculos. Aquí es recomendable utilizar programas de simulación de eventos para a través de iteraciones mirar precisamente cómo podría ser el comportamiento futuro de esa falla y eso multiplicado por el tiempo de operación. Ese tiempo de operación va en horas. Entonces, esto se haría la sumatoria para todas las posibles fallas que podríamos ver, por ejemplo, como en la espina de pescado, que hay ciertas causas que generan una misma falla. Voy a hacer una demostración de cómo hallar el número crítico utilizando el ejemplo anterior de la espina de pescado, en donde teníamos la posibilidad de que existiera un accidente de tránsito, un problema al conducir un automóvil, en donde establecíamos que una de las causas es la carretera resbaladiza. Entonces, supongamos eso. La razón de gravedad de moda de falla sería un número entre 0 y 1 de la gravedad de que la carretera esté resbalosa. Generalmente cuando se está conduciendo y la carretera contiene agua, lluvia o contiene hielo, nieve, es muy factible que los frenos fallen. Entonces digamos que en esa característica es muy grave que eso ocurra. Pongámosle una gravedad de 0.7. Eso lo vamos a multiplicar por la probabilidad de aparición de la falla a ese nivel de gravedad. Para que exista un accidente de tránsito muy grave, porque la carretera está mojada, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia pues tampoco es que sea supremamente alta, digamos que un 20%. Eso lo vamos a multiplicar por la predicción futura de la falla. Por ejemplo,
estamos hablando que pueden existir mejoramientos en los neumáticos precisamente para que no haya ese problema con con las carreteras resbalosas, o podríamos modificar los materiales del asfalto, etcétera. Entonces, pues la idea es que si el ratio histórico es de 0,7, pues el ratio futuro disminuya, digamos de 0,4. Y eso multiplicado por, digamos, un tiempo de conducción en donde ya se comienzan a perder los reflejos, digamos que 1 hora y media trabajando. Esto me daría igual a 0,0728. Ese sería el número crítico. Quiere decir que para este caso no dio un valor muy alto, porque el valor sería entre 0 y 1, por lo cual estaríamos diciendo que que el suelo esté resbaloso, pues tampoco implicaría una condición alarmante de esa falla. Volvamos aquí a la presentación. Les quería mostrar precisamente que aquí abajo en la diapositiva tengo un formato que es el que utiliza el equipo Six Sigma para recolectar la información correspondiente al FMCA para poder sacar las mediciones respectivas. Existen dos indicadores más, que son el número de prioridad del riesgo y la moda de falla en dinero. El primero, por sus siglas en inglés, se denota como RPN y resulta de multiplicar la severidad por la ocurrencia por la detección. ¿Qué sucede? Las empresas sacan una tabla con 3 columnas, una que corresponde a razón de severidad, otra razón de ocurrencia y otra razón de detección, donde cada factor va a tener un valor de 1 a 10. Quiere decir que el valor más bajo de RPN va a ser de 1 y el valor más alto del RPN va a ser de 1000. Voy a darles, por ejemplo, algunos rubros del grado de severidad que pueden haber. Por ejemplo, un grado de severidad de 1 es que el cliente no notará el efecto o el efecto es insignificante, mientras que un grado de severidad de 10 dice que si el sistema seguro falla sin aviso, crea peligro de efectos hostiles en el cliente y viola incluso regulaciones gubernamentales. O sea, va de poco severo a muy severo. Miremos también la razón de ocurrencia. En la razón de ocurrencia, una tasa de 1 dice que es una remota probabilidad de ocurrencia, mientras que 10 es una falla asegurada de datos con garantía, o sea, sí o sí va a ocurrir. Y en detección tendríamos que una escala de 1 es certeza de que la falla potencial adversa será encontrada o prevenida antes del próximo cliente, o sea, se va a poder detectar a tiempo, mientras que un valor de 10 dice que los actuales controles no detectan positivamente la falla potencial. De esta manera se puede inferir que un RPN alto denota una falla a la que hay que priorizar y eliminar en primera instancia. Veamos entonces la última medida, que es la moda de falla en dinero. Muchas veces cuando los indicadores hablan de riesgos, de peligros, no son, digámoslo de esta manera, tan tangibles para una gerencia como lo puede ser expresar en términos monetarios dichos riesgos. Por eso es que este indicador es muy bueno para el informe que se le presenta a la gerencia, y es la moda de falla en dinero, en donde la moda de falla en dinero por año, o sea, este indicador sale por año, es igual a la frecuencia multiplicado por la pérdida por cada ocurrencia. Entonces, esa frecuencia primero hay que convertirla en años, puesto que el indicador es anual. Supongamos que hay una fábrica de tenis y resulta que 2 veces al mes una máquina se deteriora, dañando la producción de los tenis. Si eso sucede 2 veces al mes, entonces habría que convertirlo a términos anuales. Quiere decir que esto sería 24 veces al año, que sería el número que ingresaría a la ecuación. Ahora supongamos que cada vez que esa máquina se deteriora y genera daños en los tenis, genera una pérdida de 1 millón de pesos cada vez que ese evento ocurre. Quiere decir que la moda de falla en dinero al año sería 24 multiplicado por 1 millón, o sea, 24 millones de pesos al año. Démonos cuenta que esto pueden ser unas pérdidas muy cuantiosas. Muchas veces en los sistemas de producción y sistemas logísticos hay pérdidas aún más excesivas
que por la de gastos innecesarios en efectos generales, en gastos generales en una empresa. Bueno, esto es todo por el momento. Daremos entonces cierre de esta primera parte de dos tutoriales relacionados con el segundo elemento del mapa de procesos de MAMC denominado medir. En el próximo tutorial, que será la segunda parte complementaria a este, veremos, como les indiqué en un inicio, las técnicas de recolección de datos y presentación de datos estadísticos por parte del equipo Seis Sigma. Si tienen alguna inquietud adicional, no duden en consultármela a través del aula virtual. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.